diagnostico una infección de catéter. Pues el clínico. De repente llego, y me ha pasado muchas veces, el paciente está y dice, no, es reacción a pirógenos. Sí, las bacterias, ¿no?, tienen un montón de cositas aquí que se llaman endotoxinas y que son pirógenos. Entonces, ¿qué necesito hacer ahí? Puedo tomar cultivos del catéter, pero eso implicaría quitar el catéter. ¿Y qué cultivas? Entonces, la situación es de que si yo remuevo el catéter, de alguna manera pues, estoy controlando la situación, pero ¿y qué tal si el catéter es muy valioso? Que siempre es la pregunta. Si lo quitas, ¿qué le pongo? Entonces, ¿puedo cultivar el catéter sin quitarlo? ¿Ustedes qué creen? No. Sí. ¿Y si tomo un hemo a través del catéter? ¿No se supone que el catéter ya está contaminado? No debería. Ustedes estarían muy contentos de que su papá o su hermana o su abuelito tuvieran un catéter y le aspiraran y salieran pseudomonas. Creo que no. Eso no es correcto. Claro, gente como los españoletes que siempre nos quieren vender espejitos. Dicen que no hay que tomarlos porque está desperdiciar los hemos. Yo creo que no es desperdiciar. Entonces, tú puedes cultivar un catéter sin quitarlo. Toma un hemo. Si resulta que el hemo está negativo, tú puedes con cierta relativa tranquilidad decir, bueno, puedo seguir usando. Ahora lo voy a quitar. Por ahí el compañero preguntaba, ¿cómo cultivo el catéter? Se puede hacer con la técnica de Mackie, que eso implica que el catéter lo vamos a mandar en un frasco seco, sin solución, sin medio de cultivo y sin nada, y lo vamos a mandar al laboratorio para que se rueden para que se rueden el agarre. Y eso es lo que vamos a hacer. Doctor. Se puede hacer por sonicación. Meto el catéter en un medio de cultivo, después de cierto tiempo le doy un sonicado, tomo de ahí unas diluciones y puedo contar también. Sin embargo, este proceso es más complicado, más tardado y se puede contar. Por lo que la técnica de Maxi, Literal, agarras el catéter y lo ruedas, lo embarras en el cultivo. las 3 a 5 centímetros distales, obviamente que no toda la víbora, ¿no? De repente lo la madre le quieren que así como el ladrador de serpientes, ¿no? Es imposible, pero sí lo hacen. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo le hicieron para meter toda esa tripa a un frasquito sin contaminar? Yo creo que no es posible. Si está supurando el catéter, se puede cultivar, pero en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues quitar. Si ya tiene pus, pues no seas gacho, quitas. Y por supuesto los hemocultivos, que son la evidencia definitiva. Entonces, tomar hemocultivos cuando hay picos perdidos. Bueno, yo siempre he defendido la hipótesis de que esa fue una barra que inventamos los médicos cuando tomamos. Yo les voy a decir de mi experiencia cuando era residente. 2, 3 de la mañana. Doctor, el paciente de la cama 8 tiene 38 y medio y tiene hemocultivo en pico febril indicado. Cuando tenga 40 me dice, entonces esa es una barra. Claro, ¿cuál es el mejor momento teóricamente para tomar un médico? En el momento que le va a dar la bacteria. Pero, ¿vas a estar así? ¿Listo? No. Eso nunca sucede. Entonces, lo mejor es que los tomen, independientemente de a qué hora. Y bueno, esta es la evidencia que cuando contamos las unidades formales de colonias y tiene 15 o más, eso para el doctor Mackie es una infección. Menos de 15 no lo es, porque estamos asumiendo que es un dispositivo que estuvo potencialmente colonizado o al momento de quitarlo está recogiendo cosas de la piel. Entonces el tratamiento de esto, pues es primero que nada quitar el dispositivo. Si no lo quitan, hagan de cuenta que no hicieron nada. ¿Qué le pueden dar? Si el paciente es un paciente normalito y tiene gran positivos, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Sí, es.
Estamos hablando de un catéter, un paciente que está hospitalizado, que tiene comorbilidades. Amoxicilina y otra cosa para. ¿Cuál es el germen más común? Está. Entonces le das Banco. pues claro. Y me ponen amoxicilina, pues está mal, la van a sacar mal. Claro, puede suceder que sea un MSSA y no un MRSA. Y entonces, si yo empecé con banco, pues le puedo cambiar a lo que yo quiera: dicloxa, ceftriaxona, cefotaxima, cefuroxima, cefalotina, lo que quiera. Pero desescala. Es que voy a tomarle el emo y le pongo dicloxa. Y en 3 días veo. En 3 días el paciente se muere. Mira, es que le había puesto banco. A la próxima le pongo banco. Claro, cuando el paciente ya recibió antibióticos, las cosas se complican un poco más. Y un principio importante: estamos hablando de una infección grave, que mata, que requiere antibióticos bactericidas. Entonces, no le puedo poner clindamicina, ni eritromicina, ¿verdad? Ni ningún bacteriostático, tetraciclina, streptococcina, etc. Ahora, ¿se pueden curar los catéteres? Así como se cura el tequila o qué, mezcal, no se puede. Las bacterias, y por eso no son, hay bacterias que tienen más proclividad por los catéteres, como los estafilococos. Esas bacterias generan iocapas, se pegan al catéter y generan una serie de cambios, se traen plaquetas, se traen fibrina, proteínas, y hacen una enorme coraza donde pues crecen más lento. ¿Qué necesitamos para que el antibiótico actúe mejor? Pues que se sean reproduciendo. Hay menor metabolismo, los antibióticos llegan menos, la actividad misma del antibiótico se disminuye, y los que pueden ayudar en la tarea, que son los famositos, los anticuerpos del complemento, tampoco jalan. Entonces, habiendo un biofilm, no se puede curar. Y por esa razón, algo que se hace en muchos hospitales públicos de México, que es reesterilizar los catéteres, es una práctica química que debe estar prohibida. ¿Cómo le hago para limpiar por dentro un catéter? Es imposible. Y bueno, recordando lo que ya decíamos, si tenemos MRSA más o menos en el 60% de los casos, pues no se enganchan con algo más. Afortunadamente, cepas resistentes a banco no hay. De hecho, como pueden ver en esa diapositiva del CDC del año pasado, en 10 años solo se reportaron 13 casos de estado resistente a vancomicina en los Estados Unidos. Afortunadamente, como que eso no ha repetido todavía aquí en los Estados Unidos. Los que sí son resistentes a bancos son enterococos. Son enterococo fecio, pueden ser. Pero eso es menos común. ¿Cómo prevenir una infección intravascular? Primero, ¿a quién le pongo un catéter? Yo recuerdo que cuando era residente, el paciente que llegaba a urgencias, antes de preguntarle para qué vino, la enfermera ya le estaba poniendo su catéter con manos. Y a veces yo no me venía a preguntar dónde estaba patología, pero mira, le pusieron esto. Entonces, esa rutina estúpida de que todo paciente hospitalizado necesita un catéter debería de ser erradicada de nuestra mente. Hay pacientes que se pasan 3 semanas en el Instituto Mexicano de Seguro Social esperando una cirugía y están tomando puros medicamentos orales. Y cada 2 días les cambian el catéter. Lo único que consiguen es acabar con las venas de los pacientes. Mortificados. Entonces, para eso sirve la clínica de catéteres intravenosos. ¿Qué es lo que se hace en nutrición? Cuando el paciente llega a urgencias y el paciente va a ser internado, llega la enfermera de la clínica de catéteres y le pregunta al doctor: doctor, ¿va a internar a su paciente? Sí. ¿Cuántos días calcula usted que va a estar internado?
¿qué le va a hacer? Lo que voy a hacer es ponerle quimioterapia porque tiene una leucemia, le voy a poner esto y aquello. Okay. ¿Cuántos días cree usted que va a ser? 15 días. 15 días, estos medicamentos, ese tipo de paciente. Aquí está el catéter que usted le va a colocar. Y aquí me voy a quedar a ver qué se le coloca. Nada de que hasta que yo me aburra, hay pacientes que de repente llegan, o los veo en el hospital, así como pesados, de tantas funciones que les hicieron, con enfisema subcutáneo, hematomas y demás, porque el residente dice, hasta que yo pueda. Eso no debe ser. Entonces la clínica decide qué catéter, dónde se lo van a poner, quién se lo va a poner, cuántas veces. Y es la enfermera. Hablar de eso en Monterrey, donde somos tan especial, como una mente enfermera me va a decir a mí, obviamente lavarse las manos, ponerse guantes, y no estoy hablando de la colocación. Cada vez que yo manipule un catéter, debería lavarme las manos con guantes. ¿Cuántas veces han visto eso? Utilizar los antisépticos y desinfectantes correctos. ¿Cuál es la manera correcta? Cuando yo era EMIS como ustedes, EMIS 5, en la Lolita, que gracias a Dios ya cerraron, había una vasija, una jarra, donde estaban las pinzas para pinzar el cordón umbilical. Y había un líquido de color azul, bueno, que parecía que antes había estado azul, que tenía meses con cucarachas y telarañas. Y oiga, esa pinza voy a usar, sí, pero son cucarachas estériles, doctor. No, yo no me preocupo, la que se debe preocupar es la paciente. Pero uno lo hacía porque estúpidamente pensaba, efectivamente eran cucarachas estériles. Entonces, hay antisépticos, aunque este no es la clase para hablar de eso, y desinfectantes que tienen diferentes grados de potencia. El CRIM, que era lo que usábamos en ese entonces, y creo que en muchos hospitales del inframundo, como era la Lolita, utilizábamos, eso no sirve ni para limpiar el piso. Sin embargo, lo utilizábamos. Se caía la pinza cuando estaban haciendo las cesáreas, y la enfermera lo remojaba, chopeadito, y se le daba al cirujano. Sigue. Pero, como no sabes. Y por supuesto, ya habíamos hablado mucho de la solución de la infección parenteral, que es algo bien. Y recordar algo, igual que las infecciones urinarias, usar antibióticos no previene infecciones. Pues dice, no le voy a quitar los antibióticos hasta que no le quite toda la invasión. Pues no se los quitaron. ¿Cuándo le quitan un catéter a un paciente? A veces, de hecho, nos tocó el lunes pasado, no, antepasado, que llegó un paciente con su catéter central. Oiga, es que yo me fui la semana pasada de alta y me fui con esto, ¿es correcto? La estúpida enfermera se le olvidó que había que tener. Sin embargo, hay grupos, hay personas, hay instituciones que se dedican nada más a eso. Y sí se puede evitar la pandemia. Siguiendo los mínimos cuidados. Pero cuando encontramos una enfermera como esta, que en la terapia intensiva, después de que se aventó sus gorditas, doña Tota, ¿sí? Sin lavarse las manos, está manipulando el catéter de ese pobre señor. Pero puso un casco. Sí, guantes. Ella está muy tranquila, ¿no? Pero el paciente le confía. O cuando colocan el catéter, ¿verdad? Y lo limpian y lo dejan así, como para que llegue una mosquita y se pare. O, en este caso igual, un catéter que se salió y lo vuelves a meter. ¿Qué problema hay? Nadie lo vio. Se despega el parche, lo pones en un lugar donde está todo húmedo. Ah, pero es sudor, doctor. Es de la misma paciente. O, este es caso emblemático. En la terapia coronaria, alguien cumplía años, llegó el pastel, llegó la pizza, ¿verdad? Y le avisan al residente cuando está colocado el catéter, se va a enfriar. Pues obviamente, señor, nada más no se mueva, ahorita regreso. ¿Tiene botón? ¿Qué me indica eso? Que no hay la más mínima preocupación del personal de salud con una cosa que mata.
mandan de Laredo, ¿verdad? Con un catéter umbilical recién nacido, llega séptico, el ombligo podrido, apestando a muerto. Y normalmente los pediatras son muy reacios a cambiar catéter. Sin embargo, yo me imagino que esto lo vio tan feo que le quitó el catéter, manda a la punta a cultivar y crece eso. Colonias larguitas que se movían. Obviamente niños no. ¿Quién mete a la cárcel a estos desgraciados? Nadie. No, es que están cumpliendo, están matando. Eso es lo que nosotros queremos ser el libro. O esto. Vean la cantidad de ampolletas. Ah, doctor, pero ahorita le pongo una tela adhesiva. ¿Eso qué? ¿Tampoco la tela adhesiva es estéril? ¿Sí? O las jeringas, que muchas veces ni rótulo tienen, ya ni saben qué había ahí. A ver, huélele, a ver, ¿qué será? O pruébale. No me hace que era Topol. La solución es igual. Vale la pena, pues es costo-beneficio. Mejor tiramos todo el nivel. Con los pediatras tuve muchos problemas al principio. Ya no, porque gracias a Dios hay central de mezcla y ahora todo se hace a través de la central de mezcla. Y se acabaron las bacterias, por cierto. Porque yo les decía, te voy a dar más antibióticos. Si necesitas 3 ampolletas diarias, aunque uses un CC y tires 10, no importa. A mí lo que me importa es que el niño no se infecte. Pues no quería. Lo más que conseguí fue que la misma ampolleta se utilizara nada más 24, no más que eso. Entonces, cuando encontramos esto, esta es una sala de novenatos, y tenemos que la solución con heparina que le sobró con el paciente anterior lo utilizan en el barrio. ¿Cuánto puede costar esto? Y estamos hablando de los cardiólogos, o sea, no cualquier persona. También hay bacterias en el barrio. Bueno, y aquí la vamos a dejar. Le toca a los cirujanos la próxima semana que hable de ellos. A los cirujanos, a los de la terapia intensiva.